Ahí como me oyen, estimados estudiantes, que todavía no han terminado aquí una actividad que tienen de pausa activa. No sé cómo me escuchan. Bien, Sí, profesor, se bien. escucha bien. Sí, sí. Ah, bueno, listo. Bueno, muy buenas noches para todos, estimados estudiantes. Pues amablemente me presento. Mi nombre es Alexander Flores Martínez. Tengo asignado el curso de electrónica análoga. Tengo algunos grupos de los cuales, pues, en esta ocasión, pues, es importante que quienes puedan participar en estos espacios para empezar, pues, a dialogar y conocernos, ¿no? Entonces, el día de hoy estaremos realizando este encuentro CIPAS con nuestro compañero Elmer. Entonces, compañero Elmer, ¿me escucha? De pronto, si puede hacer Fuerte y claro. una breve presentación, mi profe. Y buenas tardes, muchachos. ¿Cómo están? Mi nombre es Elmer Bautista. También, digamos, llego a acompañar este semestre aquí a UNAD en los procesos. En este momento, con el profe Alexander, somos del equipo de tutores de electrónica análoga y estaremos prestos pues, a colaborar en lo que mejor se pueda para su proceso de aprendizaje. Gracias, mi profe. Bueno, muchas gracias. Bueno, les comento, yo estoy ubicado, mi nombre es Alexander Flores Martínez, yo estoy ubicado en la zona centro-oriente, específicamente en el CECAT de Cúcuta. Igualmente lidero también un semillero de investigación. Sé que muchos de ustedes de pronto ya van en periodos adelantados, entonces cualquier de pronto apoyo que requieran en orientación, ya sea para proyecto de grado aplicado, investigación o de pronto tipo monografía, alguna orientación, con mucho gusto pues estamos aquí para también para apoyarles ese proceso. Bueno, entonces el día de hoy, muchachos, lo que tenemos para ustedes es inicialmente pues este desarrollo del CIPAS. Queremos de pronto sí pedirles el favor. Resulta que, bueno, ahora el registro de los encuentros se realiza mediante el campus virtual. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Resulta que cuando ustedes ingresan al campus virtual, ustedes les va a aparecer una opción de encontrar citas. Entonces, les agradecemos si pueden ingresar al campus, le dan clic en la opción de buscar citas y ahí debería aparecerle un CIPAD del curso. Lo pueden buscar por el curso de electrónica análoga y el CIPAD de hoy se llama Dios y BJT. Quería hacerles de pronto aquí la orientación, pero estaba como caída la página del campus, pero es como acá en la intranet. Entonces, no sé si de pronto alguno de ustedes, muchachos, pudieron hacer la inscripción del CIPAS desde el campus. No, profe, Profe, no ¿cómo pude. estás? Bien, No, a mí gracias. tampoco me cargo, no me aparece este CIPAS para poderlo. Cuando usted accede al campus virtual, ¿no le aparece un botoncito que dice encontrar cipas? Sí, Sí, pero estuve haciendo pues digamos que llenando los datos sí, sí. que aparece periodo, escuela, programa y no aparece, o sea, no aparece nada, mejor dicho. ¿No le aparece? No, Sí, ¿Qué estoy es que escuela, seleccionando el periodo 16.4, 16.4, sí. qué escuela? Eh, escuela, estoy eh, colocando SBTI, sí. BTI. Escuela, sí, SBTI. No sé si ustedes puedan ver el Eh, chat. Ingeniería de Alexander, Telecomunicaciones, Sigue. Centro Bogotá. 1704 para que encuentren el periodo 1604. Ajá, sí, señor. Sí, 16, 1704. O 16, sea, Acevedo y 16, Gómez. No, 16, 0. Y 1704.1704. Ah, gracias, Pero excelente. entonces, si quieres, busquémoslo, o sea, dejémosle zona a todos, todas las zonas, a ver si de pronto es que se está, pero no, todas las zonas. Programa Ingeniería Electrónica, está por No, Ingeniería si quiere, Electrónica. profe Alexander, dejémoslo con No, todas y solo el nombre del curso, electrónica análoga. o sea, Todas y solo el nombre. 1604 y ya, ¿sí?
1704 para que le aparezca el periodo Ah, 17, 2024-2. eso, profe, sí, 1704, perdón. Y el curso electrónica análoga. Perfecto, y ahí ya lo encuentran. Pero mira que lo estoy Ah, haciendo como tú dices y dice no hemos sí. encontrado CIPAs programados. Está hablando Paola. Paola, y si le das, bueno, SBTI, pero entonces en programa coloquémosle Ah, ok. todos, a ver, Le todos los coloqué solamente el periodo y el 17. resto todo quedó en, digamos que en todos y Y, me aparecen dos. sí, Uno que dice entonces, fundamentos de semiconductores y de 7:30 y el otro, bueno, creo que es este. el otro, entonces Alexander dale, Flores Martínez. dale, me Ah, interesa. excelente. Sí, gracias. Listo. Listo, me Ahora sí. interesa. Y después cuando Gracias. ingresa al campus, le debe aparecer un botoncito en azul y ahí también le da, no, en verde, creo que es en verde. Le Profe, da confirmar Dame la un minuto. asistencia. profe, Sigue, a mí me Raúl. aparecen de Ahora sí. hecho dos ahí a las 7 y a las 7:30 y a las 5. Sí, no, el de las 5, el de Alexander Y pues Flores me dice aparece me ahí interesa. en el campus me aparece confirmado, pero no me sale el botoncito de confirmar Ah, bueno, asistencia. bueno, Me listo. interesa, creo que es el botón, me interesa. Me interesa. Ah, bueno, listo. Cuando ingresa al campus Y, nuevamente. y desaparece cuando ya lo digitó, ya no le vuelve a aparecer. Listo, mi profe. Bueno, entonces esa es la dinámica que vamos a empezar a trabajar para el registro de asistencia y pues sí le agradecemos a ustedes, muchachos, mientras nos dinamizamos con este nuevo proceso. Sí, Raúl. Bueno, listo. Vamos entonces. Espérame que Raúl creo que tiene por ahí el micrófono abierto. Raúl. Listo, muchachos. Ahí está viendo en pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Permítame porque me voy a compartir con audio. Listo, entonces muchas gracias, muchachos, por confirmar la participación. Bueno, entonces, como ustedes bien saben, en este momento, pues, iniciamos con el curso. Ustedes tienen ya allí una actividad específica que es de tipo colaborativo, pues realmente la actividad es bastante alcanzable, pues lo que se quiere es identificar cada uno de esos elementos que conforman, pues, ese circuito específico que está allí en la guía. Entonces, la guía está fraccionada por semanas, ya estamos en la tercera semana, entonces para que por favor vamos avanzando y dejando pues esos aportes en el foro. Entonces, con respecto al curso como tal, entonces desde electrónica análoga, pues inicialmente se trabaja con todo el tema de semiconductores. Sabemos que es un componente bastante importante para la electrónica es lo que son los diodos, porque pues este tipo de semiconductor tiene una cualidad y es que permite el flujo de corriente en un solo sentido. Entonces, si miramos un poco la estructura interna, pues está conformado de una región P, que es una región de protones, una región de electrones. Entonces, ya por diferencial de tensión, estos electrones y protones pues van a tener aquí un movimiento que van a romper pues una región de agotamiento para empezar a hacer la conducción. Generalmente pues el símbolo del diodo se caracteriza por que parece como una flecha y en este sentido, pues en el orden en cómo va la flecha, en ese orden, pues es la polarización correcta del semiconductor. Generalmente, pues el lado donde tenemos aquí como la rayita, es el lado negativo y ese lado se denomina el cátodo y el ánodo es el por donde ingresa la corriente, podríamos llamarlo así. Entonces voy a compartirles este video de pronto para empezar a conocer un poco más cómo es este funcionamiento de este semiconductor. Permítanme un minuto.
de un diodo con otro del tipo P. Polarización directa e inversa de un diodo semiconductor. Ya hemos aprendido que al unir un cristal de semiconductor tipo N con otro del tipo P, se produce una pequeña recombinación de electrones y huecos, la cual se detiene por la barrera de potencial que aparece en la zona de difusión. Por tanto, en un diodo sin polarizar, el cristal N actúa como polo positivo y el cristal P como polo negativo. La polarización directa se produce cuando se conecta el polo positivo de la pila con la zona P del diodo y el polo negativo de la pila con la zona N del diodo. Con esta configuración, el polo negativo inyecta electrones en la zona N del diodo, aumentando los electrones libres en ella. Del mismo modo, el polo positivo de la pila incrementa el número de huecos al extraer electrones de la zona P del diodo. La consecuencia es que las concentraciones de carga de los cristales N y P varían. En el cristal N, la cantidad de electrones supera al número de cationes de las impurezas, y lo mismo sucede con los huecos y los aniones del cristal P. Esto hace que la zona de difusión se vaya haciendo más delgada, y de este modo los electrones inyectados por la pila y los electrones ya existentes en el cristal N puedan superar la barrera de potencial de la zona de difusión y se reinicie de este modo la recombinación de cargas. Un diodo con polarización directa conduce la electricidad. La polarización inversa se produce cuando se aplica el polo positivo de la pila a la zona N del diodo y el polo negativo de la pila a la zona P del diodo. En esta configuración, el polo positivo de la pila extrae electrones de la zona N del diodo, disminuyendo aún más los portadores mayoritarios en ella. Del mismo modo, el polo negativo de la pila inyecta electrones en la zona P del diodo, disminuyendo los huecos. Esto hace que la zona de difusión se vaya haciendo más grande, así como la barrera de potencial de la zona de difusión. Esto imposibilita aún más la recombinación de cargas. Bueno, listo, muchachos. Entonces, ahí ya comprendemos un poco más cómo es el comportamiento de estos semiconductores. Y también, a ver si acá me muestra la... Bueno, entonces, con respecto a la polarización directa, entonces efectivamente, pues ya lo vimos en el video, importante, pues la parte positiva, pues con el positivo de la fuente y obviamente la parte negativa, pues va a estar conectado a tierra. ¿Cómo es un diodo en la vida real? Pues acá podemos observar una imagen física. Generalmente es un cilindro y él viene marcado, donde viene la muesca o la línea. Generalmente pues ese es el cátodo y por consecuente pues el siguiente terminal pues va a ser el ánodo. Una de las curvas características del diodo es la que tenemos aquí en pantalla. No sé por qué no me deja ahora tomar el puntero. Bueno, entonces observen que en el eje X tenemos el voltaje de diodo y resulta que ese voltaje pues va a tener un voltaje de activación que en este caso aproximadamente, aquí lo que nos muestra la gráfica es como 0.8, como 0.9, ¿sí? Entonces, este tipo de umbral depende del tipo de material del diodo semiconductor. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando ustedes conectan en forma directa o correctamente polarizado el diodo, en el sentido de la corriente específica, entonces ustedes van a tener acá una caída de tensión, que en este caso puede ser de 0.7 o puede ser máximo de 0.9, pero eso depende también del material con el que esté eh, diseñado el diodo. Entonces,
Voy a compartirle este videito. Este videito, entonces, es algo bastante práctico, o sea, lo he querido traer acá porque es una de las formas rápidas para poder determinar si un diodo pues está en correcto funcionamiento. Entonces, vamos a ver si acá lo podemos reproducir. En este video te voy a mostrar Permítame, a ver si lo podemos ver en tamaño grande. Cada vez que alguien te diga que vacaciona en el mismo lugar todo En este video te voy a mostrar cómo puedes probar diodos usando un multímetro. Lo primero que tienes que verificar es que tu multímetro tenga la función para probar diodos. Si ves en las opciones de la perilla, debes tener el símbolo del diodo entre ellas. En este caso, este multímetro lo tiene. Luego, en las entradas de las puntas de prueba, tienes que verificar que la punta roja se encuentre donde está el símbolo del diodo, que este sería en este caso. Entonces, para hacer la prueba, colocamos la perilla en la función del diodo, sería en este caso. Acá nos muestra que está en esa función. Y voy a hacer la primera prueba, que sería la polarización directa, que voy a colocar la punta roja en el ánodo y la punta negra en el cátodo. Puedes ver que marca un voltaje. Luego, si pruebo la polarización inversa, si el diodo está en buen estado, debería darme infinito o circuito abierto, y eso es lo que está dando en este momento. Aquí podemos decir que este diodo se encuentra en buen estado. Si me diera un voltaje diferente, por lo menos acá el voltaje directo, me diera un voltaje muy elevado o me diera cero, el diodo estaría dañado. Igual si en la polarización inversa tuviera algún valor de voltaje, también podría decir que el diodo está dañado. Bueno, muchachos, entonces, Profe, tenemos una manita sí, arriba. siga, sí, señor. Juan Sebastián. Sigue, Juan. Muchas gracias, tutor. Gracias, tutor Alexander. ¿Qué más? Bien. Tutor, hágame un favor, quiero saber una cosa. Ujú. Tengo una curiosidad con algo y es acerca de la potencia de los componentes. Yo tengo entendido que la potencia de los componentes se relaciona lo que es el voltaje con la corriente, ¿sí? Pero entonces, por ejemplo, en un circuito, usted sabe que en circuitos se manejan distintas corrientes, entonces quería saber Sí. si tanto para una resistencia como para un diodo se puede manejar la máxima potencia en la venta comercial del componente y no hay ninguna afectación en el circuito. Por ejemplo, si yo requiero una potencia, digamos, de un cuarto de vatio, Sí, yo le puedo sigue. poner uno de 5 vatios o de un medio vatio y no hay una afectación porque estaría más allá de lo que soporta, o necesariamente tengo que tenerlo exacto el vatiaje. No, generalmente, pues en el diseño de ingeniería electrónica, uno siempre deja un 20% más de umbral. O sea, si usted, por ejemplo, está Sí, haciendo un diseño para, no sé, eh, 40, 40 vatios, entonces se recomienda el 10%, serían 4 vatios más, como 8 vatios más por encima del umbral. Y obviamente, o sea, usted en sí, el tema de si son resistencias, bueno, usted podría comparar, necesita una resistencia de un cuarto de vatio de 1 kilo ohmio. Entonces, listo, usted va y compra sí, su resistencia de un cuarto y le costó 2.000 pesos. Pero usted dice, no, yo quiero de pronto que el circuito tenga más capacidad. Usted va a comprar una resistencia, pues ya no de un cuarto, sino usted dice, no, va a comprar una de 10 vatios para que me soporte bastante. Pues obviamente, en la medida que usted cambia, en cuanto a resistencias, usted cambia la potencia, pues la diferencia, no sé, puede ser como 4.000 pesos. Pero si usted, por ejemplo, lo va a hacer con un claro. diodo, con un diodo sí, o sea, los valores eh, pueden pasar de los 100.000 pesos. Es por el tema de Sí, la potencia y el amperaje. Entonces se recomienda, pues obviamente, o sea, dentro de su diseño,
hacer el diseño, pero que no quede Muy sobrepasado, justo. porque sí, porque no quede sobrepasado, porque nos afecta en el bolsillo, en el precio. De Sí, en resto el no habría bolsillo, la parte del mm, dinero, es la economía. de Ah, sí, resto no profe, habría porque ninguna novedad. Mm, en el circuito que nos toca realizar en ujú, el laboratorio de este corte, ujú, eh, para, para la resistencia que protege el diodo Zener, el que regula el voltaje, que fija el sí, voltaje, sí, sí. nos solicitaron una resistencia de 5 watts. Yo la Ujú, compré y es una grande de cerámica blanca. Entonces yo ujú, dije sí, pues es que no una había sido, grande. no es muy necesario tanto bateaje para ese circuito, ¿cierto? Sí, sí, sí. No, como eso también pues depende de la carga. Entonces, Sí, la pues en carga, este es que la carga caso, solo son 105 ujú. miliamperios, perdón. Pero de Ah, todos bueno, modos era listo. para conocer también la resistencia que sí valió carita por lo que es grande, pero Ujú. también sirve igual, no importa. Sí. Sí, señor, sí, Muchas pero gracias, entonces ahí profe. lo que nos afecta es digamos, el tema del presupuesto. Listo, no, bien, Sí, Juan. presupuesto. Profe, ¿puedo Siga, hacer un Gracias. profe. aporte ahí? Sí, claro, con mucho gusto. Siga, mi profe. No, la pregunta es excelente, Juan. Mm, Cuando hacemos diseño electrónico, Gracias. digamos que no podemos llegar únicamente a mirar el componente, dado que es toda una red. Si yo voy a incrementar la Sí, cantidad de corriente y recordemos que el paso de la corriente a través de un conductor genera unas pérdidas en forma de calor. Entonces, limitar la corriente sí, es fundamental en los circuitos y si yo voy a prever que mi resistencia va a tener una disipación tan grande, quiere decir que todos los demás, los conductores y todos los demás componentes también lo van a tener. Normalmente lo que se hace es una limitación de corriente a través de protectores térmicos, pueden ser fusibles, que van a limitar la cantidad de corriente, sí, dado que el flujo de corriente va a pasar por todos los conductores. De nada me sirve tener una sí, resistencia que soporte un alto amperaje si el conductor que tenía por su calibre no aguantaba ese amperaje y él es el que se va a quemar, él va a funcionar como un fusible. Entonces, finalmente lo que hacemos nosotros con los cálculos es prever cuánto es la máxima corriente porque todo el alambrado, todos los componentes tienen que estar dimensionados para esa carga que vamos a tener. Entonces, pues esa claro. sería la recomendación adicional. No es solamente cambiar el tamaño, porque si preveo una gran corriente, pues la resistencia no se me va a quemar, pero todo lo demás sí se me va a quemar. ¿Listo? Listo, gracias, sí, señor. listo, mi profe. Bueno, muy amable. Bueno, y con respecto a verificar si un dispositivo, en este caso, pues el diodo está en correcto funcionamiento o no, entonces ustedes también pueden utilizar el multímetro en la misma función ¿Cómo saber cuando un diodo en la misma función de continuidad, porque como ustedes lo pudieron observar aquí en el videíto que acabamos de observar, pues el multímetro tiene diferentes opciones de medición. En específico, pues este multímetro lo que tiene acá, lo que nos está mostrando es que va a trabajar en una función para poder verificar la continuidad de los diodos. Y un dato muy curioso acá y es que generalmente, bueno, yo he tenido y me gusta el tema de la electrónica desde pequeñito y resulta que en su momento la fuente del computador se me quemó y resulta que me puse a verificar, pues bueno, cuál era, principalmente tratar de identificar cuál era como el circuito de conversión de AC a DC y efectivamente pues me puse a verificar y resulta que uno de esos diodos que tenía el puente de conversión estaba quemado. ¿Y cómo lo hace uno rápidamente? Pues con esta función donde usted coloca pues el multímetro en la función de continuidad y si el diodo le mide continuidad, usted sabe que de una vez ese diodo está quemado, ¿sí? Entonces, es fácil de identificar cuando un diodo no está funcionando e incluso estas fuentes de computador también tienen no solamente, o sea, ustedes van a ver el aspecto físico del diodo en tipo cilindro, sino lo van a ver en diferentes encapsulados. Hay unos encapsulados que son TO20, que son unos encapsulados cuadraditos. Entonces, digamos, la forma por fuera del semiconductor cambia muchísimo, pero lo importante aquí es empezar a consultar algo que se llama el datasheet.
y verificar pues la referencia específica para tratar de identificar qué tipo de semiconductor es. Entonces, ¿cómo podemos verificar si efectivamente pues un diodo está bueno o no? Entonces, esta es una forma, y midiendo la continuidad, que es este videito que les quiero compartir acá. Y créanme que esto es bastante útil porque ¿Cómo saber cuando un diodo rectifica? si ustedes observan, todo dispositivo electrónico tiene una fuente DC, casi que todo dispositivo electrónico, ¿sí? Entonces, incluso desde los cargadores que tenemos para el celular, ustedes conectan a 120, internamente pues tiene un sistema de conversión que lo tiene que pasar a 5 voltios. Entonces, Rectificador está dañado de manera fácil y rápida. Parte 1. Colocamos nuestro multímetro en prueba de continuidad. Confirmamos que las puntas estén conectadas para este tipo de pruebas. Las colocamos en ambos extremos del diodo y si nos marca continuidad en cualquiera de los sentidos, quiere decir que el diodo ha pasado a mejor vida y hay que reemplazarlo inmediatamente. Un diodo en condiciones no tiene continuidad en ningún sentido y dependiendo del multímetro y claro del diodo puede arrojar un valor de entre ohms y mega ohms, pero solo en el sentido de conducción, que será del ánodo positivo a cátodo negativo, este último representado por una línea de color gris sobre el diodo. 1000 me gustas para parte 2. bueno, entonces ahí pudimos observar a lo que hago referencia, y créame que este tipo de pruebas son bastante útiles, y no solamente, ¿Cómo saber cuando un capacitor está dañado fácil y rápido? no Parte 1. solamente con diodos, sino también se puede hacer con transistores, que los transistores también es de bastante uso común que tengan anomalías. Manita arriba, profe. Siga, Sixto. Sisto. Buenas ¿Me tardes. escucha? ¿Qué más, Sisto? ¿Cómo Quería está? hacer, ¿Cómo le ha ido? bien, quería hacer una pregunta. ¿Qué Sigue. función desempeña el diodo conectado en la bobina del relé? Ok. Bueno, esa pregunta es buenísima, porque es que resulta que, permítame a ver acá si encuentro una imagen. Diodo con relé, me dijo, ¿cierto? Diodo con relé. Espérame a ver si, por Sí, ejemplo, señor. si acá tengo acá una imagen. A ver, por ejemplo, me gusta esta imagen. Listo. Ahí la ven, ¿cierto? Entonces resulta que esta pregunta que usted me hace es muy importante, porque si ustedes recuerdan, cuando vieron circuitos eléctricos, la bobina no soporta cambios bruscos de corriente, ¿sí? Recuerdan que ustedes tienen una bobina, y la bobina, si ustedes, la bobina se carga con 1 amperio. La bobina, si ustedes no la descargan, pues la bobina va a quedar con esa corriente inicial, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Este diodito se le debe colocar, incluso la configuración que ustedes observan ahí es una configuración inversa con respecto a la fuente, porque él necesita dar la descarga para esa bobina, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si usted no le pone este diodo, pues realmente este diodo es un diodo de protección, un diodo digámoslo, como de libre paso. Si ustedes no le colocan ese diodo, entonces, si ustedes están, por ejemplo, acá activando y desactivando este transistor, pues la bobina va a tener una corriente inicial, y muy seguramente pues el circuito no va a funcionar de forma adecuada. Y este diodo nos va a ayudar muchísimo. Y generalmente una de las características de esos diodos es que son diodos de alta velocidad. Si ustedes observan, por ejemplo, acá hay una referencia que es el 1N4148. Son diodos que son para alto switcheo, o sea, que permitan la descarga rápida de esta bobina. Generalmente cuando ustedes están trabajando, puede ser aquí si están trabajando algo con frecuencias. Entonces, sí es importante que le pongan ese diodo para evitar, digamos, esa contracorriente que se pueda generar en el circuito. Entonces, esa pregunta es muy importante, y es relevante que lo tengan siempre presente, que cuando trabajen con bobinas
pueden colocar un diodo de protección. O Esa es la sea que función, insisto. ese diodo prácticamente pone en corto la bobina. Exacto, exacto. Claro, la manda a cero. Sí, si acá quedó con una corriente, pero pum, la ponen corto y una vez hace que se atenúe la energía. Y lo importante es que si ustedes observan, si usted coloca acá una polaridad más o menos, obviamente el diodo está inverso, pero él se va a descargar cuando la bobina quede energizada. Y no va a dejar de pronto que, si la ponemos al revés, no funciona, porque entonces siempre estaría activado el transistor. Entonces, esa es la función, o sea, para descargar la bobina, realmente es para descargar la bobina. Para eso se hace. Gracias, profe. Listo, listo. Bueno, entonces, con respecto al que estábamos Hay mirando el otra tipo. manita, profe, Juan Siga, siga. Sebastián. Listo, siga, Juan. Profe, gracias. Profe, Vale. una duda que tengo. Es posible, lo que he investigado es que, por ejemplo, para también descargar un condensador que genera alta voltaje, se puede utilizar una resistencia para que se descargue relativamente y proteja a los técnicos, ¿sí? En caso de que vayan a hacer contacto con el condensador de alto voltaje. Quería saber si es posible también utilizar una resistencia de, por ejemplo, 1 megaohmio para ponérsela en paralelo a la bobina del relé para que se descargara y no dejara pasar nada de corriente para que no dañe el transistor. ¿Es posible hacer eso? Sí, pero entonces el tema aquí es que necesitamos descargar rápido en este caso, pues la bobina. Entonces se Sí, utilizan, para poderla descargar rápidamente, se utilizan precisamente esos diodos de alta frecuencia. Cambio una resistencia, ya va a depender del tao y usted sabe que, por ejemplo, la constante de carga y descarga, ya sea un circuito RC, va a ser igual a la relación de la resistencia por el valor del condensador. Entonces, si la resistencia es muy alta, muy seguramente el condensador, esa relación de descarga va a ser muy lenta. Entonces, eso nos va a afectar. claro. Gracias, Listo. profe. Bueno, vale. Entonces, mire, observen que en este tipo de diodos, ustedes van a encontrar, algunos son de germanio, otros son de silicio y otros son de arseniuro, galio. Entonces, dependiendo del tipo de material, si el más común que siempre encontramos es el de silicio, que el umbral de activación está aproximadamente entre 0,7 y 1 voltio, e incluso de 0,5 que también los podemos encontrar. Pero los de germanio, pues ese umbral sí está en 0,3 y bueno, los demás ya superan esto. Estos realmente yo no los he visto comercialmente acá, bueno, específicamente acá en la localidad, pero generalmente se consiguen es de germanio o de silicio. Entonces, eso depende también pues cambia el umbral de activación. Entonces, bueno, esto ya lo vimos con respecto a la activación del diodo. Hay dos formas de trabajarlo. Uno es el modo ideal. Generalmente, pues el modo ideal lo que hace uno es que simula que en el momento en que el diodo se activa, es como si hiciéramos la activación del switch que tenemos ahí en la casa para prender y apagar la luz. Entonces se cierra el circuito, ¿sí? O en su defecto, pues se abre. ¿Qué pasa si ustedes desean, por ejemplo, realizar un análisis de corriente para determinar, bueno, cuál es efectivamente pues, la corriente que está pasando, en este caso, por esta resistencia que tengo acá referenciada en la figura A? Entonces, observen que ustedes tienen una fuente de voltaje, esa fuente de voltaje pues va aquí en serie con un diodo y finalmente, pues tenemos el circuito, finalizamos con una resistencia. Lo que estamos realizando acá, pues es una configuración en serie. Entonces, ¿cómo hacen ustedes con el análisis de la malla? Pues lo mismo que hacían en circuitos. Aquí la ventaja es que ustedes ya conocen qué voltaje se va a quedar en el diodo, si en este caso es de silicio. Ustedes colocan un umbral de 0,7
O sea que cuando ustedes hacen la malla, prácticamente aquí lo que tenemos es el menos el voltaje de la fuente. Aquí tendríamos más el voltaje del diodo, más el voltaje de la resistencia. Cierran esa ecuación de Kirchhoff y despejan pues el voltaje, en este caso, de la resistencia. Entonces, bueno, ya despejando el voltaje de la resistencia, acá nos dice que es el voltaje de la fuente menos el voltaje que se quedó en el diodo. Entonces, de esa forma, ustedes pueden determinar, bueno, cuánto es el voltaje que nos queda en la resistencia y por ley de Ohm, entonces van a determinar esa corriente del circuito, que en este caso es voltaje sobre resistencia. Entonces, lo importante es, incluso el circuito se hace mucho más fácil en el análisis, porque ustedes ya saben que aquí se queda un umbral y eso se comporta, aquí hacen el símil como si esto fuera una fuente de DC. Y sí lo pueden hacer así porque es un voltaje fijo con el que queda polarizado el diodo. Bueno, siempre y cuando supere el voltaje de la fuente, supere este valor de tensión. Bueno, acá de pronto, bueno, este CIPA lo vamos a hacer más tipo conceptual, porque a las 7 de la noche pues nos acompaña nuestro director, si ustedes pudieron observar mensajería, y él va a enfatizar ya en lo que es la simulación de estos dispositivos con Proteus. Entonces, esta configuración, bueno, esta configuración que traje acá, pues existen diferentes tipos de simuladores, ¿no? O sea, actualmente hay simuladores en la nube, tenemos Proteus también para este circuito. Hay una herramienta que en algunos casos, pues, me parece muy práctica, ¿no? No sé si de pronto ustedes la han podido trabajar. Es una que se llama Tinkercad. Esta herramienta, pues la diferencia es que está en la nube, entonces sí hay que pues también realizar un registro para poderlo usar. Permítanme que creo que yo tengo acá una cuenta que ya estoy registrado. Entonces, con esta herramienta, pues rápidamente ustedes también podrían verificar algunas pruebas. Diseño, nuevo dispositivo, circuitos. Entonces, es una herramienta pues bastante versátil. Acá ustedes en la parte derecha pues van a encontrar resistencia, van a encontrar el diodo. Entonces el aspecto pues que trae acá es pues muy similar al que se utiliza en la vida real. La resistencia pues con sus colores específicos. Ahí tenemos marrón, negro, marrón, que es de 1K, pero si ustedes dicen, no, necesito una resistencia de 2K, entonces observen que ahí va cambiando los valores. 330 ohmios, que es una resistencia muy común, que es la que se le coloca, bueno, acá en ohmios, ahí colocan las unidades. Bueno, entonces, ¿qué más podemos encontrar de pronto con esta herramienta? Ustedes pueden encontrar acá una fuente. Entonces, acá tenemos una fuente de alimentación. Podemos cablear el circuito como tal. Entonces, supongamos que acá queremos cablear este terminal positivo. Vamos a polarizar este diodo de forma directa. Entonces ya sabemos que incluso observen que el mismo software le dice cuál es el ánodo y en este caso cuál es el cátodo. Recuerden que el cátodo es la parte negativa del diodo, que es donde está la línea. Entonces aquí podemos realizar como esa conexión. Listo, acá ya cerramos el circuito para verificar de pronto el voltaje. Entonces, vamos acá en simular, acá doble clic y acá ustedes pueden verificar. Bueno, ustedes pueden colocar el voltaje que deseen, si son 10 voltios o 5 voltios. Entonces, vamos a colocarle acá 10 voltios. Entonces,
¿a qué voy con este pequeño circuito? A que vamos ahora a colocar acá multímetro, multímetro, multímetro. Vamos a así en este multímetro. Entonces, vamos a verificar, por ejemplo, qué voltaje en este caso, pues ahí tenemos una conducción directa, o sea, en este caso, pues hay fluido de corriente. Entonces, quiero verificar, por ejemplo, bueno, cuánto es el voltaje que tenemos en el diodo. Entonces, acá hacemos la conexión. Esto para verificar si efectivamente, pues el diodo se está quedando algún tipo de voltaje, porque pues sabemos que de todas formas las simulaciones son ideales, ¿no? Entonces vamos a verificar de pronto qué voltaje tenemos acá. Entonces observen que en este caso, pues efectivamente tengo la fuente de alimentación, pero me dice que este diodo se está quedando 0.5, 0.59 voltios, ¿cierto? Como ese umbral. ¿Qué pasa? Pues efectivamente, que si ustedes van cambiando ese valor de voltaje de entrada, pues por, por un valor de voltaje de fuente muy alto, pues llegará a un punto en que pues él va máximo llegar hasta 0.7, ¿sí? Entonces ese va a ser el umbral de ese diodo. Entonces ya sabemos que ahí se nos está quedando una tensión. Entonces, ¿qué pasa si ustedes ahora colocan este diodo al revés? Entonces vamos a hacer el ejercicio que es la polarización inversa. Entonces, ya cuando ustedes lo colocan acá, inversa sería con el cátodo hacia el positivo de la fuente. Entonces, vamos a ver qué sucede. Y acá. Entonces, listo. Entonces, ¿qué pasaría en este momento si tomáramos aquí un punto de referencia de voltaje? Aquí un punto de referencia de voltaje. Y acá. Listo. Entonces, observen que efectivamente el flujo de corriente no va a haber, pero lo que me está mostrando es que en este diodo se me están quedando -10, o sea, este diodo en este momento está abierto, o sea, el mismo voltaje de la fuente lo tenemos acá. Lo que pasa es que acá, pues las puntas de conexión, realmente este es el negativo, este es el positivo y debería ir acá conectado. Entonces, efectivamente, si el diodo no está en conducción, entonces, ¿qué pasa? Queda totalmente abierto el circuito y lo que va a ver el diodo en voltaje es el mismo valor de la fuente. Bueno, ahí, eso es lo que tenemos ahí. Bueno, entonces, eso de pronto para comprender un poquito más cómo es que está funcionando pues ese diodo. Aquí lo que Profe, tenemos, un aporte, siga, dos aportes. Es siga, que este sígame, por favor. Tinkercad es una herramienta muy chévere, muy bacana. Sí, sí, sí. Eh, Ya. hay algo bien chévere y es que ustedes pueden simular cómo lo verían en el protoboard. Así como el profe ahorita lo mostró que se conectan los elementos, también podrían ver cómo les va a quedar distribuido en el protoboard. Y eso es muy bacano porque cuando ustedes lo están trabajando, quieren ver cómo se podría visualizar y les queda fácil hacer, digamos, el trabajo como lo acaba de mostrar el profe, bacano así como se ve. Lo otro bueno que tiene para los que son gomosos, yo creo que casi todos los que estudian este curso son gomosos, eh, trabaja fuerte con Arduino. Arduino ya son unas tarjetas que traen, digamos, unos circuitos. De hecho, tiene aplicación en el Internet de las cosas, tiene aplicación en desarrollo de proyectos y ya viene la tarjeta completa. Y algunos de los modelos, creo que lo último que vi ahí son unas tarjetas de los wearable, que son, digamos, todos esos componentes que ya se incorporan en la ropa, en las pulseras, en diferentes lugares. Ya trae digamos, la tarjeta y ustedes pueden, digamos, emular lo que sería el comportamiento de la tarjeta. Entonces es muy chévere este Tinkercad, como lo menciona el profe, es una herramienta muy bacana. Julio, la manita arriba.
Cordial saludo, estimados tutores, estimados compañeros. Qué pena, yo tengo una preguntita. Es que lo que pasa es que todas las guías me nombran a Proteus y lo que pasa es que uno cuando hace la simulación que tenemos que realizar en el taller, ¿sí? Que es hacer la lámpara, ¿sí? Que se prenda a través de la fotorresistencia. Cuando uno realiza la fuente y toda esa cuestión, ella se cae. Sí, es como si cuando sacara la alimentación, sí, cuando ya partiera de los 9 o de los 12 voltios, de ahí para allá se cae la alimentación de la fuente. Entonces, pues yo no sé ahí si será la versión del Proteus o qué será la situación. ¿Por qué sucede eso? Porque yo lo hice con otro emulador que yo uso que se llama Circuit Magic y con él ya terminé pues el desarrollo de la tarea, pero con este no pude. Y la otra duda que tengo es la siguiente, ¿cómo no tienen de pronto algún manual que nos compartan para nosotros poder pues abrir la cuenta en esta aplicación o algo también para poder utilizarla? Porque pues en el laboratorio pasado, en el curso pasado, vimos fue Proteus. Gracias. No, bien, Julio, las preguntas son muy chéveres, muy bacanas. Digamos que parte de este ejercicio es lo que vamos a resolver en la sesión después de las 7. Como esta está focalizada solamente en Proteus, entonces nosotros, pues el profe no quiso traer ahorita la misma herramienta, dado que ustedes van a ver ahorita Proteus, entonces está haciendo, digamos, el ejercicio, digamos, la teoría la está asociando a una práctica sin, digamos, entrar en el espacio de Proteus porque lo van a ver ahorita, para no generarles, digamos, a ustedes más, digamos, dudas. Entonces, simplemente encontraremos que hay muchas herramientas que nos permiten realizar lo mismo. Y pues Tinkercad es una herramienta que utilizan sobre todo para desarrollo de este tipo de productos, ya para hacer productos con esas tarjetas que le menciono. Entonces, habría que mirar el circuito en qué parte no le funcionó. Digamos que la simulación que hice pues me funcionó, pero habría que repasar exactamente qué le ocurrió. Yo le recomiendo que haga la pregunta a las 7 en la sesión que hay con el profe y ahí básicamente tiene todo, digamos, le van a dar toda la respuesta, ¿le parece? Muchísimas gracias. Sí, no, muchas gracias, mi profe. Sí, efectivamente, pues ya viene el- la dinámica con lo que es Proteus a cargo del profe, ¿listo? Bueno, entonces, con respecto a, bueno, ¿qué tal? Bueno, con respecto a, bueno, esta configuración de Dios en serie, entonces, eh, el circuito acá ya tenemos pues un desarrollo donde se observan pues algunos valores, tenemos el voltaje de la fuente, estas guías pues yo se las vamos a compartir al correo interno. Entonces observen que efectivamente pues el voltaje de la resistencia pues en final pues va a quedar el voltaje de la fuente menos lo que está viendo el diodo, ¿no? Entonces en este caso son los 8 voltios de la fuente menos 0,7 que es el voltaje de activación. En este caso, pues el voltaje de la resistencia es de 7,3. Y para poder conocer pues la corriente, que es la misma corriente del diodo y la misma de la resistencia porque están en serie, pues lo que se hace es tomar este 7,3 y lo divido en este caso pues entre los 2,2 kiloohmios, que es la resistencia que tenemos allí en el circuito y poder determinar sí, esta es una reunioncita. Poder determinar la corriente, ¿no? Entonces, existen también otros tipos de diodos, pues no solamente los diodos comunes que hemos visto hasta el momento, también existen otros diodos que se llaman diodos LED. El diodo LED, pues tiene la particularidad que emite un haz de luz. Generalmente, ¿cómo lo identifican? Porque eso pasa en el laboratorio, nos pasa, casi siempre pues de pronto no nos fijamos y lo conectamos inverso
Entonces, ¿cómo podemos identificarlo? Pues el terminal, ustedes pueden observar el terminal donde está el diodo como tal, donde se produce la de luz, el terminal o la lámina más ancha generalmente siempre es el negativo y el positivo es la más delgadita. Entonces, esa es una forma de pronto de identificarlo. ¿Qué pasa con el diodo LED? Pues el diodo LED se comporta igual que el diodo común. Este diodo LED, la única diferencia es que si el diodo en corriente directa, en polarización directa, se quedaba en 0.7 en su umbral, pues la diferencia es que el diodo LED aproximadamente está manejando 1.8 e incluso en pruebas reales yo he tenido la oportunidad de tomar lecturas de casi de 2.2 voltios. Entonces, ¿cómo pueden determinar ustedes en este caso, pues la corriente del circuito? Pues la ecuación va a ser muy similar, o sea, vamos a determinar aquí qué voltaje se está quedando en la resistencia de 680 y la ecuación pues va a ser el voltaje de la fuente menos el 0.7 del diodo normal menos, en este caso, el 1.8 del diodo LED. Y de esa forma, pues podemos calcular el valor del voltaje de la resistencia, que en este caso se llama resistor. Y lo dividimos sobre ese voltaje dividido entre la resistencia, pues vamos a lograr determinar ese valor de corriente del circuito. Entonces, la diferencia con respecto a los diodos normales es que la tensión de umbral es diferente y que este emite un haz de luz. Si ustedes verifican, en todo sistema de rectificación generalmente está conformado por un puente de diodos. En este caso, dependiendo digamos, de la aplicación, podríamos tener un rectificador. Si hacemos una configuración de un diodo con una resistencia, pero la diferencia ahora le colocamos una fuente de alterna, que en este caso una fuente sinusoidal, que son, si ustedes verifican en sus tomas de las casas, generalmente pues tenemos allí 120 voltios RMS o 170 voltios pico. Entonces, esa señal que tenemos allí es de variante en el tiempo y es una onda seno. Entonces, ¿qué pasa? Como ya sabemos que el diodo solamente se activa, en este caso, en polarización directa, o sea, si está correctamente energizado. Entonces, si ustedes quisieran ver, si ustedes quisieran implementar este circuito y verificar la salida con un osciloscopio, pues muy seguramente lo que van a ver es una señal de media onda, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que en el lado positivo, entonces, habíamos dicho que el diodo ideal se comporta como un cortocircuito, se cierra. Entonces, el lado positivo, positivo y positivo conduce. Entonces, el voltaje de salida va a ser el mismo de la fuente, que es el ciclo positivo, ¿sí? Pero cuando se invierte, que es el negativo y positivo, pues el circuito se va a abrir. O sea que aquí la corriente va a ser cero y el voltaje de salida va a ser cero. Entonces ustedes van a tener en este caso pues un rectificador de media onda. Entonces observen que ahí pasa la parte positiva, pero cuando viene la parte negativa el diodo no va a conducir. Entonces esa parte negativa va a ser cero. Entonces esa es la forma como ustedes pueden realizar un rectificador de media onda. Y, profe, ¿qué pasa si invierto el diodo? Observen que si ustedes invierten el diodo, entonces ahora ya no se va a dar el ciclo positivo, porque en el ciclo positivo el diodo se abre, pero cuando viene el ciclo negativo, negativo con este negativo, entonces se polariza y pues la señal de salida va a ser inversa. ¿Qué pasa si ustedes implementan ahora un puente de diodos? Entonces, observen que hay una configuración específica, lo que es el diodo 1 y el diodo 4. Estos dos diodos están mirando hacia arriba, pero lo que es el diodo 2 y el diodo 3 están mirando hacia abajo. Y en el centro, pues viene una resistencia. Entonces, cuando ustedes hacen el análisis de la parte de la señal de entrada acá en BI, que es el voltaje de entrada, si ustedes le colocan el positivo y el negativo, entonces
aquí nos está diciendo que va a conducir, se activa el diodo 2, pero este positivo con este negativo hace que el diodo 1 se abra. Entonces la corriente en este caso pues va a fluir por el diodo 2, va a retornar, aquí queda el positivo, o sea que el diodo 4 se va a activar. Entonces la corriente se va a ir por el diodo 2, retorna por la resistencia y pasa por el diodo 3. O sea que el voltaje que tiene la fuente va a ser el mismo voltaje de salida. Pero ¿qué pasa cuando se polariza inverso? ¿Qué es lo que tenemos acá? Mire, entonces se polariza el diodo 1 con el diodo 4, ¿cierto? Pero en este caso, pues el voltaje de la resistencia, la corriente va a pasar por aquí y se retorna por el diodo 4 al positivo. O sea que el voltaje que tiene acá negativo, en este caso, pues va a ser menos el voltaje que tenga en la fuente. O sea que lo que va a hacer es invertir la señal. O sea que al final, si ustedes ingresan una señal seno acá en la entrada y la pasan por un diodo, en el terminal de carga de la resistencia, ustedes van a ver es una señal positiva o un rectificador en este caso, pues de onda completa. Ahí tenemos un rectificador de onda completa. Entonces, ¿para qué se hace esto? Porque esta acción me va a permitir que empecemos a generar un voltaje DC, ¿sí? Y después lo empecemos a estabilizar mediante la implementación generalmente de un condensador en paralelo. Entonces, bueno, ahí tenemos. Profe, hay manita arriba. Siga, mi profe. Siga, Juan. siga. Siga, Juan. Muchas gracias. Sí, gracias, que no veo aquí las manitas. Sí, profe, una siga. pregunta. ¿Cuál es la diferencia? ¿Oye? No le escuché. Quería no saber cuál es la escuché. diferencia entre un rectificador de media onda a una onda completa. ¿Se trata de la frecuencia? Sí, cambia ¿Oye? la frecuencia. Sí, cambia la frecuencia y también cambia pues cambian varias cosas, ¿no? El voltaje RMS y también el voltaje DC que se va a aplicar a la carga. Entonces, Ya. pues esto depende, me hizo acordar de pronto usted de cuando vendían unos dispositivos que le decían, mire, le vendo este dispositivo que le ayuda a economizar la potencia de las planchas. Después en algún momento lo ofrecieron. Entonces, lo que hacían ellos era efectivamente un rectificador, ¿sí? de media onda. Entonces, pues le vendían ese dispositivo, pero a la larga lo que hacía era que no, o sea, no le iba a entregar la máxima potencia a la carga, ¿sí? Entonces, por eso usted decía, uy, no, sí, el dispositivo sirve porque estoy economizando energía. Entonces, lo que varía es eso, efectivamente. Entonces, ya hay diferentes tipos dependiendo del tipo de aplicaciones. Gracias. Listo. Bueno, y aquí, Profe, listo, ahí mi hay un profe, siga. concepto, ahí hay un Siga, concepto profe. hay un concepto, Juan, un concepto de eficiencia. ¿Qué tan eficiente es un rectificador de media onda? Pues estás usando únicamente el 50% de la energía que te está llegando porque solamente rectificas un semiciclo. Entonces, cuando hacemos un rectificador de onda completa, estamos usando el 100% de la energía que nos está llegando porque cada uno de los ciclos los estamos aprovechando. Básicamente, la diferencia es eficiencia. Es hacia allá que apunta. Listo. Listo, mi profe, Gracias. gracias ahí por el complemento. Bueno, y ya en este circuito, de pronto lo que quiero mostrar es que, pues sí, efectivamente, en el ejercicio anterior se trabajó el circuito ideal, entonces acá decíamos que el voltaje de entrada, listo, era el mismo voltaje de salida, pero en este caso, si vamos a hacer ya un montaje real, ese voltaje que tengo acá en la entrada, la amplitud de salida no va a ser la misma. Entonces, esa amplitud de salida va a ser pues ese voltaje máximo menos 2 veces el voltaje de polarización de los diodos. O sea que si acá entran
10 voltios, aquí voy a tener 10 voltios menos 1.4, ¿sí? Entonces la amplitud de salida se va a ver afectada. Y con respecto a los encapsulados, aquí mira, ustedes pueden observar diferentes tipos de encapsulado, el axial, está el DO4, que esos son diodos de alta potencia, DO5. Este es el otro encapsulado que les hablaba, el TO220, que es el que se utiliza, lo he visto bastante en las fuentes conmutadas. Si usted tiene la oportunidad de destapar una, verifiquen y verá, generalmente casi siempre está el tipo de bueno, de semiconductor que se daña, ¿no? Y aquí pues podemos observar otras configuraciones. En TO274 se ve mucho en lo que son teatro en casa, ¿sí? También lo utilizan mucho para el tema de rectificación. Y estos de abajo pues ya son semiconductores de soldadura superficial. Entonces, esto es como una visión para que ustedes puedan tener referente, porque pronto ustedes se llevan el concepto de que solamente es de tipo cilíndrico, pero cuando ustedes van a la industria, por ejemplo, en cervecería o por ejemplo, la industria de gaseosas, muy seguramente ustedes van a encontrar dispositivos semiconductores que manejan alta potencia y los van a encontrar en esta forma, que son ya tipo metálicos, con rosca y las corrientes que superan los 20 amperios. Bueno, aquí ya le doy el paso a mi compañero, al profe, para continuar. Mi profe. Gracias, profe. Profe, lo va a molestar ahí con los clicitos porque lo tengo por... Sí, claro, no se preocupe, yo sigo y que usted... no, no Listo, tengo profe. control aquí. Dele. Muchachos, nuevamente buenas noches. Pues básicamente vamos a hacer un recuento muy general de lo que son los transistores, los BJT o B-junction transistor por sus siglas en inglés. Algo así como transistor de unión bipolar. Ahí me faltó un paréntesis para cerrar. Entonces, los BJT ya digamos que son un avance significativo de lo que traíamos o lo que estábamos mirando con el diodo. Entonces, el transistor bipolar es un dispositivo de 3 terminales. En este caso, a diferencia del diodo que tenía 2 terminales, ya el transistor tiene 3 terminales y pues los vamos a conocer como emisor, colector y base. Al lado derecho, así como venía hablando el profe hace un ratico, Alexander, el profe, vamos a ver los distintos empaques o las distintas versiones que se encuentran en el mercado. Estas son algunas y va a depender del uso y la aplicación que tenga cada uno. Todo lo que sea metálico es de potencia. Todo lo que su carcasa, la parte donde viene empaquetado es metálico, es potencia. Y fíjense que los que tienen una parte negrita también traen una parte metálica. Todo esto es para los disipadores cuando ya se hace el montaje. Regálame otros 2 clicitos ahí, mi profe, qué pena. Listo, aquí tenemos otra serie de empaquetaduras, otros tipos de transistores. No se preocupen, muchachos. Va a depender de las necesidades del circuito. Cuando están haciendo diseño, cuando se está diseñando, ahorita que es un ejercicio muy bacano el profe Alexander, que fue mostrarles cómo se calcula esa corriente, porque finalmente estamos en un circuito en serie, estamos trabajando con limitación de corriente, la misma corriente para todo el circuito. Entonces, al limitar y al conocer la corriente, todos los dispositivos que van a trabajar se tienen que, digamos, ajustar en su diseño a la cantidad de corriente. Por lo general, y este es uno de los ejercicios que tienen más adelante, pues miramos, queremos hacer control. El control se hace con bajas cantidades de corriente y controlamos altas cantidades de corriente a través de ese manejo. Esa es como la idea general de los circuitos electrónicos. A partir de bajas corrientes, poder controlar altas corrientes. Los transistores a ser bipolares, básicamente al tener 3 componentes, es la misma mezcla que teníamos anteriormente, las mismas placas,
Si ustedes se fijan, ustedes pueden identificar la parte N y la parte P, o la parte P y la parte N. Es como si tuviéramos dos diodos y los hubiéramos enfrentado, donde el de la mitad es el mismo para ambos diodos. Es como si tuviéramos dos diodos enfrentados. Entonces, dependiendo, como tenemos tres componentes, tenemos dos opciones. O colocamos dos partes N y una P, o colocamos dos partes P y una N. Y esa es la razón por la cual se pueden configurar dos tipos de transistores, los que son NPN, como lo pueden ver ahí en la figura, el azul, café azul, y el PNP. Ahí hay dos cosas bien interesantes, y es, están viendo un diagrama esquemático, están viendo el diagrama eléctrico en la parte de abajo, y al lado derecho lo que ustedes en el mundo real verían. Entonces, pero venga, profe, allá veo el TO220 y usted me acaba de decir que tiene 3 terminales y solo le veo 2 pines. ¿Qué pasa? Listo, el tercer pin lo tiene en la carcasa, hay un huequito arriba donde ven una perforación. Esa parte es la que se va a fijar al disipador y sería el tercer terminal. Entonces, no se preocupen, siempre vayan al datasheet, y el datasheet le dice cómo está organizado el dispositivo y cuáles son las especificaciones que tienen de cara al diseño. Volviendo al diagrama eléctrico, podemos ver que en el emisor siempre se coloca digamos, el indicador de qué tipo de transistor tenemos. Cuando la flecha apunta hacia afuera, es un NPN, algo así como no penetra, no ingresa. Entonces, cuando está hacia afuera es NPN, no penetra. Y cuando está hacia adentro, apuntando hacia la base, entonces podríamos decir que es un PNP, o sea, penetra, va hacia adentro. Y esto nos ayudaría a recordar rápidamente cuándo es un PNP y cuándo es un NPN. Siempre esa flecha lo van a encontrar, el indicador lo van a encontrar en el emisor. El contrario al emisor es el colector, o sea, ese no tiene indicación. Y el que es diferente a ellos dos es la base. Entonces, esta sería la manera que en un diagrama nosotros podríamos reconocer lo que es un transistor. Gracias, mi profe. Bien, aquí vamos a ver un poquitico lo que es el diagrama de corrientes y el diagrama de voltajes. Entonces, cuando hablamos de un transistor NPN, recordemos que ya no tenemos ahí digamos, la configuración, pero ya con la flecha nosotros podemos identificar que tenemos los dos transistores, el NPN al lado izquierdo y al lado derecho el PNP. Fíjense en las direcciones de las corrientes. Siempre estamos yendo en la dirección que señala la flecha. La corriente de colector en el NPN va hacia el emisor, va entrando al transistor. La corriente base va entrando al transistor y la corriente del emisor va saliendo del transistor. Igual pasa en el PNP, con la diferencia de que la que entra en la corriente emisor y la salida serían por base y por colector. Y utilizando pues las leyes de Kirchhoff que ustedes ya conocen, pues la sumatoria de corrientes tiene que ser igual a 0. Esa sería como la manera como se buscan las denominaciones de corrientes para el transistor. Ahora, la parte de tensiones. ¿Cómo se identifican las tensiones? Entonces, aquí tenemos básicamente 3 puntos donde podemos identificar tensiones. Entonces, la primera tensión sería lo que es polarización, sería voltaje BE, o sea, base emisor. Ese es un voltaje que siempre pues vamos a necesitar. Tenemos el voltaje de control, que es el que nos importa, el voltaje colector emisor, que es el que intentamos nosotros controlar. Y tenemos un voltaje que es colector base. Entonces vamos a tener 3 tipos de voltajes, y dependiendo del tipo de transistor que tengamos, NPN o PNP, vamos a tener las polarizaciones correspondientes, positivo, negativo. Entonces, las tensiones de continuo aplicadas a un PNP son opuestas a la NPN. Entonces, si miramos los voltajes, vamos a ver que los voltajes aplicados son contrarios porque tienen polaridades inversas, dada lo que habíamos visto en las corrientes. Las corrientes de un PNP fluyen en sentido contrario al NPN, como lo estábamos viendo ahorita. En un NPN, el emisor emite electrones que llegan a la base y posterior al colector, y en un PNP el emisor emite huecos hacia la base
y el exceso de huecos que no puede recambiarse en la base van al colector. Esto lo explicó el profe Alexander ahorita en el video. Creo que en el video se explica bien cómo el negativo y cómo el positivo aportan electrones en primer caso y huecos en el segundo caso, y cómo se varía la zona de transición que tiene el componente entre el componente P y el componente N. O lo hacemos más grande o lo reducimos. Y recordemos que finalmente, internamente, lo que tenemos dentro de un transistor es como si tuviésemos dos diodos. Por eso la interpretación es muy parecida a lo que estábamos viendo antes. Gracias. Bien, como lo decíamos anteriormente, por deducción, la corriente emisor más la corriente de base más la corriente de colector tiene que ser igual a cero. A esos valores, esa sumatoria de corrientes tiene que dar cero, pues es leyes de Kirchhoff. Entonces, se definen a partir, digamos, esta sería como digamos, la fórmula inicial, una fórmula muy sencilla de entender, y se van a definir aquí, bueno, dice que en un transistor bipolar uno de los aspectos más interesantes para el análisis es las relaciones existentes entre esas tres corrientes, entre la corriente emisor, la corriente base y la corriente colector. Para eso se trabajan con dos parámetros que son bien interesantes, todo lo que tiene que ver con continua y tiene que ver con alfa y beta, y la relación que existe entre el colector y el emisor o el emisor y la base. Por lo tanto, alfa se considera como un parámetro que viene siendo la relación que hay entre la corriente colector y la corriente emisor, mientras que beta es la relación que hay entre la corriente colector y la corriente base. Por tanto, se puede hacer, utilizando ese modelo matemático que tenemos ahí, una relación entre beta y alfa, donde beta va a ser igual a alfa sobre 1 menos alfa. Entonces, más o menos esto nos puede dar una idea de que existen modelos matemáticos que nos van a poder permitir o proyectar cuáles serían, digamos, los valores que nosotros tenemos en cada una de las corrientes. Aquí hay una cosa bien interesante, y es que los valores típicos que se manejan para alfa, porque alfa básicamente es la relación que hay entre la corriente colector y la corriente emisor, y más adelante, y creo que en el circuito que estábamos trabajando, eso es lo que se busca, que básicamente haya el mismo paso de la corriente colector sea el mismo paso de la corriente emisor. Por tanto, la relación de corriente entre colector y emisor, ese alfa, debe ser del orden de 0,9 a 0,99. El ideal sería 1, pero pues ideal en la parte real no existe. Vamos a tener una pérdida. Pero los valores típicos de alfa, esa relación entre corriente emisor y corriente colector, deben ser del orden del 90 al 99%. Digamos, ese sería como el valor que se espera obtener. Gracias, mi profe. Bien, aquí vamos a ver un gráfico un poquitico de lo que sería el comportamiento. Nosotros veamos ahorita el comportamiento del diodo. Ahora vamos a mirar el comportamiento de un transistor. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a ver que tenemos un plano donde en el eje de las X tenemos el voltaje colector emisor. Ya habíamos visto voltaje colector emisor, ¿recuerdan? Que eso lo vimos, y lo vamos a contrastar contra la corriente colector. Entonces, en mi eje Y voy a tener la corriente colector y en mi eje X voy a tener el voltaje colector emisor. La relación que existe entre el voltaje colector emisor quiere decir que cuando mi voltaje colector emisor sea 0, básicamente estoy diciendo que si no hay voltaje entre colector y emisor, mi corriente es 0. A medida que aumenta mi corriente colector emisor, ¿qué le pasa al voltaje colector y emisor? También aumenta, pero hay digamos que hay un cambio, un transiente muy rápido, un creciente, y eso forma algo que se denomina la región de saturación, que es la que ven ahí en rosadito. Y el voltaje, cuando está en voltaje cero todo el tiempo, cuando tengo corriente cero, a través del voltaje colector emisor, voy a tener una región que es de corte.
Y ya cuando pasamos ese voltaje de saturación, ese voltaje colector emisor de saturación, empezamos a tener respuesta en la corriente base. O sea, la corriente base nos va a permitir generar una variación entre la corriente colector y el voltaje colector emisor. Recuerden que al final del ejercicio mi corriente base es la que me va a controlar, la operación de mi transistor. Entonces, esa es la relación que tenemos entre esos tres parámetros. El voltaje colector emisor y la corriente colector van a responder a las corrientes de base. Cuando la corriente de base es cercana a cero, como se ve en el gráfico, en el eje, digamos, de las X, esa corriente base es cero, pues básicamente el transistor no está funcionando. Y a medida que mi corriente base va cambiando, si ustedes se dan cuenta, a medida que la corriente base tiene diferentes valores, voy a cambiar y voy a permitir que haya corriente de colector, por tanto, voy a tener voltaje colector emisor. Entonces, hablamos de varias zonas. La primera sería la de corte. Y esto es cuando el transistor se encuentra en corte, no circula corriente por sus terminales. Concretamente, a efectos de cálculo, se dice que el transistor se encuentra en corte cuando se cumple la condición que la corriente emisor es igual a cero o la corriente emisor es menor que cero. Entonces, cuando mi corriente emisor es igual a cero, quiere decir que no está pasando corriente entre colector y emisor, entonces estamos en corte. Entonces, para la polarización del transistor en corte basta con no polarizar en directo la unión base-emisor del mismo, o sea que el voltaje base-emisor, que es el que me permite que haya una corriente base, sea cero. Si yo no coloco el voltaje base-emisor en cero, automáticamente el transistor me queda en corte. Y esto es algo que ustedes van a ver ahí. Cuando el voltaje base-emisor en el circuito está en cero, no tengo corriente, el transistor no funciona, no hay corriente, no hay voltaje colector emisor, por tanto no hay corriente por el emisor. Entonces estamos en la sección de clave. Siguiente, mi profe. Bien, ahora con el mismo gráfico, pero vamos a mirar la región activa. La región activa es la normal del funcionamiento del transistor. Entonces, existen corrientes de en todos sus terminales y se cumple que la unión base-emisor se encuentra polarizada directo y la colector base en inverso. ¿Se acuerdan que habían dos voltajes, voltaje base emisor y voltaje colector base? Se quiere que una esté polarizada directa y la otra esté inversa. En general y en efectos de cálculo se considera y se verifica que el voltaje base emisor es igual al voltaje que es un voltaje gamma, que es la tensión de conducción de la unión. Al final del ejercicio, el voltaje base emisor es un diodo. Y como habíamos dicho anteriormente, como el profe Alexander les explicó, el voltaje de polarización de un diodo cuando está en directo nos va a generar una caída de voltaje de 0.6, 0.7 voltios. Para este caso se toma de 0.6. Cuando mi voltaje base emisor está en conducción, tengo mi voltaje gamma, y ese voltaje gamma quiere decir que está en la región activa el transistor, y en ese momento puedo aplicar la fórmula que dice que la corriente de colector es igual a beta veces la corriente IB. Y aquí está la relación que hay entre mi corriente colector con respecto a mi corriente base. Por lo general, uno mira en el datasheet cuál es el beta del transistor y calcula la corriente base para estimar cuál sería mi corriente colector. Entonces, eso es algo que se puede realizar. Siguiente, mi profe. Viene la parte de saturación, la región de saturación, que era la que les mostraba ya al principio. Se verifica que tanto la unión base emisor como base colector se encuentran en directa. Se deja de cumplir las relaciones de activa y se verifica lo siguiente: voltaje base emisor es igual al voltaje base emisor de saturación y voltaje colector emisor es igual al voltaje de saturación. Esas dos tensiones, esos dos voltajes, suelen tener valores de 0.8 y 0.2 voltios habitualmente. Cuando el transistor se encuentra en saturación, circula también corriente por sus tres terminales, pero ya no se cumple la relación. Otro cliccito, mi profe. Que la corriente colector es igual a beta veces IB. Entonces, en esa región de saturación no se me cumple que la corriente colector es igual a beta veces IB. Listo. Me regala la siguiente, mi profe. Listo. ¿Qué es lo que tenemos nosotros aquí en la aplicación? Fíjense que al final del ejercicio, este es el circuito que ustedes van a trabajar ahorita. Nosotros contamos con un transistor aquí.
Ya hicieron una pregunta muy, muy buena con ese diodo. Ese diodo es muy, muy importante porque evita, digamos que por algún tipo de corrientes propias del funcionamiento de la bobina, finalmente almacena energía en forma de campo electromagnético. Si no se drena ese campo electromagnético, puede generar corrientes en las demás componentes del circuito y puede dañar componentes. Ese diodo para el transistor no tiene una función específica, sino está más asociada que cuando no tenga alimentación en esa bobina, todo lo que me haya quedado almacenado ahí yo lo pueda drenar y lo pueda sacar. Entonces, el diodo lo único que me va a hacer es, perdón, el transistor, la única operación que me va a hacer ahí, y por eso tienen un voltímetro, es trabajar como interruptor. Hay dos funciones que tiene el transistor, una es como interruptor, que es lo que veíamos de si le llega la corriente, el voltaje colector emisor se me vuelve cero y me genera continuidad. De lo contrario, si no hay voltaje base emisor, queda abierto y tengo voltaje colector emisor en cero. Entonces va a funcionar como un interruptor. Cuando le coloque un nivel de voltaje y en el ejercicio que ustedes tienen van a colocar ahí un voltímetro para observar cuánto es el voltaje. Cuando yo tenga los 0.7 voltios entre base y emisor, el transistor debería funcionar y cierra el circuito, la bobina cierra el circuito entre positivo y negativo y se energiza y el contacto normalmente abierto cambia, normalmente cerrado cambia de posición. En ese momento cambia de posición y la lámpara se debería apagar. Entonces, cuando el transistor está funcionando, la lámpara no funciona. Cuando el transistor no funciona, la lámpara debe estar funcionando. Esto es lo que tiene el circuito. ¿Cuándo vamos a encontrar eso en el circuito? Me regala la siguiente, profe. ¿Cuándo vamos a encontrar eso? Pues la puse un poquitico más grande para lo de la lámpara. Creo que la pregunta que creo que era, compañero, nos estaba preguntando lo de la lámpara. Pues inicialmente, ¿qué es lo que ocurre cuando no tengo la lámpara colocada? Que la resistencia, que eh, mi resistencia, se me fue. Digamos, la resistencia LDR, que es una resistencia que funciona por luz, va a variar dependiendo del estado que tenga, si hay luz o si no hay luz. Creo que lo veían ustedes en una de las presentaciones. Cuando no hay luz, su estado tiende a ser infinito. Y cuando hay luz, tiende a bajar. ¿Qué pasa cuando yo tengo una resistencia? Porque básicamente esa resistencia IRB1 que está conectada como reóstato son un divisor de voltaje. ¿Qué pasa cuando la primera resistencia tiende a infinito? ¿Qué pasa en un divisor de voltaje cuando una de las dos resistencias tiende a infinito? Pues cuando tiende a infinito, esa resistencia tiende a quedarse con todo el voltaje porque es un divisor de voltaje. Cuando esa tiende a cero, cuando baja la resistencia, ya digamos, la otra resistencia ya toma mayor voltaje. Entonces lo que van a tener ustedes aquí es un cambio, hay o no hay voltaje. Entonces, si se enciende la lámpara, la resistencia cae, aparece voltaje entre la base y el emisor, se actúa el transistor y la lámpara externa por el relevo se apaga. Eso es lo que les va a estar ocurriendo. Cuando quitan la luz, nuevamente sube el voltaje, se queda un voltaje cero en la base del transistor, el transistor se desconecta y vuelve a encender el LED verde que tienen ahí. Básicamente lo que tienen es como si tuvieran un interruptor en la casa y encendieran y apagaran ese LED. Eso es lo que ustedes van a estar haciendo y lo que van a estar, digamos, validando. Queríamos traerle eso el día de hoy, muchachos, pues no los queremos saturar mucho para que lleguen con muchas preguntas a la parte de Proteus. No, mentiras. Entonces, básicamente esto era lo que traíamos para el día de hoy, profe Alexander. Sí, mi profe, no, muchas gracias a usted. Muchachos, bueno, creo que Sisto tiene la mano levantada. Profe, se me ocurrió una pregunta ahí en el circuito. Si el transistor actúa como un interruptor, ¿qué sucedería si conecto la bobina del relé en el emisor?
Esa es una muy buena pregunta. Si yo cambio de posición, conecto el cátodo, conecto digamos, el colector más bien directamente a la fuente y cambio de posición el relevo. Esa es la pregunta. Sí, señor. ¿Sí? Técnicamente sigue siendo el mismo ejercicio. La bobina únicamente va a operar solamente cuando el transistor se cierre, porque cierra el circuito. Si no se cierra el circuito, la bobina no opera ni en el colector ni en el emisor. Además, es un circuito en serie. ¿Qué sería lo que tendríamos que entrar a evaluar? La función del diodo para que me realice la descarga entre los dos terminales de la bobina. Pero el resto debería funcionar, no debería haber ningún inconveniente con colocarlo antes del relay o después. Y la pregunta es muy buena. Es un interruptor nomás. Gracias, profe. Y lo bueno de estos simuladores, y es la invitación que les hago es, la pregunta, venga, hagámoslo en el simulador a ver qué nos ocurre. Es bueno, o sea, aprovechen que los simuladores son funcionales y pues permiten hacerlo. Cada vez que tengan una idea, mándenla al simulador. No a los componentes porque se pueden equivocar y ahí sí puede explotar algo. Pero no, mandémoslo al simulador, venga, cambiémoslo de posición a ver qué pasa. Profe Alex, ¿tiene el micrófono cerrado? Gracias, mi profe. No, les comentaba que muchas gracias a los estudiantes por estar atentos a esta invitación. Pues sabemos que ahora a las 7 tenemos el encuentro con nuestro director para continuar con este proceso de aprendizaje, muchachos. Y me pareció pues un encuentro bastante nutrido, pues yo les hablo de pronto desde mi experiencia también personal, porque pues ya cuando estamos en el entorno laboral, como lo decía el profe, eh, muy seguramente nos vamos a encontrar con transistores que estábamos comúnmente ver transistores con 2 terminales y pero ¿cómo así? Perdón, con 3 terminales y cuando usted le largan allá, no, mire, es que tiene que instalar que este transistor va en tal dispositivo, y dice, pero ¿cómo así? Le falta un terminal, que eso es muy común, que no solamente, digamos, en este tipo de semiconductores, sino a nivel industrial pasa lo mismo con transmisores, ya sea de corriente. Generalmente uno está acostumbrado a que puede encontrar más terminales. Entonces, es eso, sí, la invitación de pronto para compartir esas experiencias. Y muchas gracias a ustedes, muchachos. Siga, Juan, tiene por ahí una preguntita, Juan. Gracias, tutor. Tutor, una pregunta es que yo ya compré los componentes el día de descanso de trabajo, de que me tocó descansar. Compré los componentes para hacer el montaje en laboratorio. Sí, Ya por perfecto. ahí lo monté y todo eso todavía no funciona. Estoy en pruebas. Pero entonces quería saber qué es que el relé que compré de 5 voltios, este trae 5 paticas, pero a la hora que lo fui a montar en la protobar no casa porque los pines no están como en distintas medidas. Entonces, en este caso, ¿qué se puede hacer? Pues yo lo que traté de hacer fue utilizar cámara de doble punta y de conexión por fuera a los pines que requería. No, yo no sé si usted de pronto tenga un cautín. Yo le soldaría más bien unos cablecitos para poderlo conectar al protobar. Porque hay unos, bueno, el relé que usted compró me dice que es de ¿cuántos pines? De 5 pines. De 5 pines. Sí, no, ese generalmente pues no se puede conectar al protobar. Lo que yo le recomendaría es que lo solde con unos terminales de esos tipo pin. Porque Bueno. ese no se puede conectar al protobar. Y otra pregunta. En el simulador, el que acabaron de mostrar ahí la gráfica, el esquemático, ahí queda un pin sin conexión. ¿Es el pin común o cuál es?
¿A cuál sería, profe? Espéreme, ya comparto la pantalla. ¿Esta? Sin conexión. Sí, señor. Sí, tienes razón. Sí, ese no se utiliza porque lo que hacemos es cortar el circuito. Cuando él llegue, quede conectado ahí, no tiene alimentación y se apaga. Pero la pregunta es muy buena porque yo lo podría usar para otro sistema. Yo lo puedo conmutar, él haría las veces de un conmutador y lo puedo poner a hacer otra cosa. En este caso es prender una lámpara, pero yo lo podría redireccionar para otra cosa. Como queremos no energizarlo, simplemente con que se pase a esa posición y no quede conectado es suficiente, por eso me sobraría para este ejercicio. Listo. Muchas gracias, profe. Bueno, listo, muchachos. Bueno, entonces voy a proceder aquí a detener la grabación, muchachos, y ya nos vemos nuevamente con la otra webconferencia. Por favor, verifican la mensajería interna, ¿listo? Por ahí está la invitación. Bueno, mi profe, muchas gracias. ¿Esa web queda grabada? Sí, ya la tengo acá y les compartimos el enlace, profe, ¿cierto? Con las diapositivas. Sí, perfecto, ¿no? Sí, yo les comparto. Que ahí la Muchas tarea. gracias, profes.